muchas gracias por asistir a este cursillo. Vamos a ver qué podemos hacer o qué podemos abarcar con la plataforma de Baelsys V4 y qué instalaciones podemos llegar a configurar en cuanto a analítica de vídeo se refiere, ¿vale? Os voy a compartir la pantalla, toda la pantalla y esta pantalla. Vale, decidme que se ve, que creo que sí. Correcto, se ve. Vale, estupendo. Bueno, pues como os iba diciendo, el tema de la analítica de vídeo, nosotros somos un fabricante de vídeo, de soluciones de analítica de vídeo, mejor dicho, que podemos ayudaros en estas cuestiones, en análisis perimetral, en gestión de vehículos y también en soluciones especiales de vídeo. ¿Qué pasa? Que nosotros llevamos 18 años de experiencia. También es cierto que si alguno nos conoce, hemos crecido más en estos últimos 4 años que en todos los anteriores juntos. ¿Por qué? Porque hemos conseguido crecer. Al crecer en personal también podemos dar mejores servicios y, entre otras cosas, dar más servicios también. Somos especialistas en análisis de vídeo, por eso también tenemos tecnologías patentadas. Somos líderes en proyectos de I+D y tenemos un procesamiento de más de 100.000 canales al día gracias a todas las soluciones que tenemos ya implantadas en el mercado. Somos partners tecnológicos también de los principales fabricantes de dispositivos de vídeo, de cámaras, de grabadores y demás, y tenemos una experiencia más que comprobada trabajando con entes gubernamentales. Por la parte de servicios que tenemos en cuanto a postventa y atención al cliente, somos 8 personas dedicadas en servicio técnico. De hecho, yo soy una de ellas, entre comillas, soy uno de los comodines. Tenemos un call center también para recepción de llamadas siempre, ¿vale? Es decir, en algún momento si nosotros no podemos levantar el teléfono en algún momento determinado, siempre nos ayudan desde un call center para decir, oye, tal persona ha llamado en tal momento con esta necesidad. Entonces, en el momento que alguno de nosotros se libere, pues os atendemos sin problema. También tenemos servicio de formación continua. De eso, entre otras cosas, soy yo el que se ocupa de ello. Básicamente lo que hacemos es incluso en una puesta en marcha, podemos hacerlo como si fuese una especie de formación. Nunca se hace una formación de mejor manera que en una puesta en marcha real. ¿Por qué? Porque en el momento que se está haciendo, que realmente importa al instalador lo que se está haciendo, cómo se está haciendo y demás, es cuando realmente se presta atención, ¿vale? También es cierto que la parte de puesta en marcha no termina solo el día que se finaliza la propia configuración, ¿vale? La configuración inicial, sino que se mantiene con una revisión periódica de la instalación. De esa manera, lo que podemos hacer es monitorizar nosotros de manera personal una instalación durante todo un mes. Con lo cual, el ajuste fino de la analítica correría por nuestra cuenta, siempre en contacto, por supuesto, con el integrador. Las formaciones periódicas, nosotros hacemos formaciones prácticamente todas las semanas e incluso también, si en algún momento es necesario, podemos hacer formaciones personalizadas. Tenemos también material visual, es decir, videotutoriales, guías, canal de YouTube y demás que os puedan servir tanto para la parte técnica como para la parte de marketing. ¿Bien? Y por último tenemos también la parte de asesoría por parte del equipo de ingeniería y proyectos. Por otro lado tenemos el equipo de ventas. El equipo de ventas somos 3 personas dedicadas al apoyo en la venta de soluciones. También contamos con demos al integrador, con lo cual es mucho más ágil el poder decir, oye, necesito que me conectes un par de canales para enseñarle al cliente cómo funciona la analítica perimetral, por ejemplo, que coger, llevarte el equipo, ponerlo, días de espera entre que se solicita, llega, es un condicional, no es un condicional, ¿vale? Ese tipo de cosas, pues se nota bastante. Por otro lado, tenemos también formación y certificaciones.
Eso ayuda mucho, no solo en la parte técnica, sino también en la parte comercial. También disponemos de formaciones comerciales a los integradores. Por otra parte, las visitas a las instalaciones son muy importantes porque, por suerte, la parte que nos toca con los compañeros de ventas también tienen un conocimiento técnico, con lo cual saben bastante bien cómo, por qué y dónde se tienen que colocar las cámaras para que al final el proyecto que se esté haciendo o que se tenga entre manos sea un caso de éxito. El control de calidad y la satisfacción del cliente también es una de las partes que más ponemos en valor dentro de Baelsys. ¿Por qué? Porque si todo marcha bien es muy fácil, todo el mundo qué bien, qué contento, qué maravilloso todo, pero en el momento que pasa cualquier cosa, que hay alguna incidencia, que algo no ha ido bien o lo que sea, necesitamos por todas las partes saber qué ha pasado y cómo solucionarlo. Por eso este departamento es tan sumamente importante a la hora de, uno, para nosotros, para Baelsys, saber dónde podemos fallar y poder mejorarlo. Y por parte de los clientes también tener ese apoyo, ese contacto directo, ese puente, esa representación de los integradores, de los clientes en Baelsys. ¿Vale? Nos ocupamos también de la parte de la gestión de las certificaciones, mandamos los certificados, mandamos los recordatorios, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, una vez presentada un poco la empresa y qué es lo que hacemos básicamente en el día a día, vamos a pasar a la parte de las soluciones verticales, es decir, cómo podemos aplicar la analítica de vídeo o las soluciones que tiene Baelsys en distintas instalaciones que no solo competen a, por ejemplo, una instalación de analítica perimetral o no solo control de accesos por LPR, ¿vale? Por ejemplo. Entonces vamos a tocar, por ejemplo, el residencial, las infraestructuras críticas también, vamos a ver un poquito de retail, gestión de aparcamientos o gestión de matrículas si lo queremos ver desde un punto de vista un poco más genérico, las estaciones de servicio también, el tema de gasolineras y demás, y también Smart Cities. De todas maneras, si necesitáis alguna cosa, algo que no quede claro y demás, podéis abrir el micro sin ningún problema, preguntadme. No sé si salta la notificación del chat, pero estaré atento lo máximo posible, ¿vale? O sea que sin problemas podéis intervenir. En cuanto a residencial, sí es cierto que nosotros la parte de protección perimetral, de intrusión, es muy, muy, muy potente. De hecho, es la tecnología más avanzada del mercado. Nosotros lo que podemos hacer es, por ejemplo, ya que las alarmas pueden tener distintos armados, nosotros también podemos hacer lo mismo en un sistema de analítica perimetral. Por ejemplo, podemos hacer un armado total y un armado parcial. Eso conlleva a que, por ejemplo, podemos tener un comportamiento distinto si el propietario está presente dentro de la vivienda o no. Por ejemplo, si el cliente está dentro y es por la noche, a lo mejor quiere un armado completo. Si el cliente está adentro pero es de día, a lo mejor quiere un armado parcial, es decir, que esté protegido todo el perímetro, pero que pueda hacer uso de, por ejemplo, la piscina, la barbacoa, la parte del jardín, ¿vale? Todo eso. No solo él, sino también los niños o lo que sea. El tema de los perros, gatos, mascotas en general, tampoco tenemos problemas con ello. ¿Por qué? Porque detectamos las intrusiones, pero diferenciamos todo el tema de mascotas y por eso los perretes pueden estar tranquilamente paseando por el jardín, independientemente si estamos con un armado parcial o con un armado total. También tenemos detección nocturna, podemos utilizar tanto los dispositivos visibles con focos IR como las cámaras térmicas. ¿Vale? Es muy interesante, por ejemplo, la combinación en este caso que se puede hacer con un control de accesos.
si tenemos la puerta de carruajes de acceso a la vivienda, podemos hacer que la puerta se abra de manera automática con la lectura de la matrícula. Podemos también, que es una solución de Residencial VIP que tenemos, podemos conmutar el motor de analítica que tenemos en esa parte, en la parte de la entrada, para que pueda pasar el vehículo, pero se sigan detectando las personas por si alguien entra en el momento que la puerta se está abriendo o la puerta se está cerrando, ya sea con la entrada o la salida del propietario, ¿vale? Simplemente es para maximizar la seguridad y que no se tenga que estar esperando el propio cliente a que se cierre la puerta de la vivienda. Y por último, a ver, seamos sinceros, la detección perimetral es súper importante el dónde se instalan las cámaras. En este caso, suele ser en perímetro. ¿Que tiene que ser en fachada? Bueno, entonces ya veremos el tema de cobertura de cámaras, qué número de cámaras necesitamos para cubrir correctamente la instalación, etcétera. Pero lo más importante de todo es para qué está diseñada la analítica perimetral. Y es principalmente para la detección temprana de las intrusiones. Cuanto antes lo detectemos, mejor. No hace falta que lleguen ya a llamar a la puerta de la casa o ya entrar directamente, ¿vale? En cuanto a infraestructuras críticas, lo que podemos hacer es utilizar una combinación de tecnologías, de soluciones, para poder dar solución a, por ejemplo, el control logístico, es decir, podemos saber los tiempos de entrada, los tiempos de salida, cuánto tiempo permanecen en la propia instalación, por dónde pasan los vehículos, ¿vale? Todo eso lo podemos gestionar. La disuasión de intrusos es exactamente lo mismo que podemos hacer en un residencial, con la diferencia de que aquí, por ejemplo, en una infraestructura crítica, lo más normal es que podamos tener incluso megafonía, focos sorpresivos, es decir, elementos físicos de disuasión que a lo mejor en un residencial no se pueden tener, ¿vale? El control de accesos también por parte de gestión de matrículas lo podemos tener en cuenta tanto con vehículos de trabajadores como vehículos de servicio técnico, como vehículos de transporte logístico, etcétera, etcétera. También tenemos la supervisión de actividades laborales, es decir, cuando entran, cuando salen, qué zonas están, digamos, restringidas al uso de personal. Todo eso también lo podemos supervisar. Es muy interesante la aplicación de analítica, digamos, de intrusión o de detección de movimiento, sobre todo con esta última generación que tenemos, que incluye la tecnología de Deep Learning, porque no solo nos facilita la reducción de falsas alarmas en el exterior. Poneros el caso que, por ejemplo, en una infraestructura crítica podamos tener una sala, por ejemplo, una prensa o maquinaria de esta delicada o una cadena de montaje con una zona más crítica o más delicada, ¿vale? Ese tipo de situaciones. A lo mejor nos interesa proponerle al cliente que en una parte interior, es decir, dentro de un edificio, se pueda ubicar una cámara también para detectar la presencia o no de personas o de movimiento dado un momento determinado. Es decir, se va a conectar la prensa o se va a conectar un brazo de estos robótico que no puede haber nada ni nadie para evitar accidentes laborales y demás, podemos hacer uso de esta tecnología también. En retail, lo que nosotros podemos hacer gracias a Counter Unit es, por ejemplo, la gestión de cola. Tenemos un supermercado o podemos tener incluso el análisis del hall de hoteles, por ejemplo, también de cafeterías, de terrazas, de supermercados, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo lo que tenga que ver con retail podemos meter mano.
La gestión de caja, o sea, la gestión de cola, por ejemplo, es muy interesante porque en el momento que haya X personas esperando en una cola, podemos dar un aviso o podemos dar varios avisos para que los responsables puedan tomar la decisión de abrir una nueva caja, por ejemplo, llamar a alguien más para recepción en un hotel, etc. La actividad de los clientes gracias a Heatmap, ¿vale? O gracias a los mapas de calor, lo que podemos hacer es qué zonas son las más interesantes al público gracias a cuánto tiempo permanecen o cuántas veces pasan por ahí y demás. Esto es muy interesante a nivel de marketing o incluso a nivel de dónde posicionas los objetos para facilitar el flujo de tránsito de las personas. Ya os digo, esto es muy interesante tanto a nivel supermercado, grandes superficies o incluso hoteles. Porque a lo mejor dices, vale, tengo un hall de un hotel con determinados muebles o determinados, entre comillas, obstáculos, ¿no? Eso está muy bien pensado para decir, oye, ¿cómo puedo organizar toda la parte del mobiliario para optimizar el flujo de personas? O, si nos ponemos un poquito más técnicos, ¿cómo puedo poner los objetos dentro del hall para redirigir el flujo hacia donde yo quiera? ¿Vale? Que eso también sería bastante interesante. Por parte del control de matrículas, ¿dónde lo podemos utilizar? En el aforo del parking. Si el supermercado, el hotel, el club social, lo que sea, tiene un parking con unas plazas determinadas, podemos saber cuántas plazas hay, quién no hay, cuánto tiempo están dentro del parking también, ¿vale? Evidentemente, podemos hacer también con, digamos, con control facial un conteo de los perfiles del cliente. Esto quizá es un poquito más puntilloso, si queréis utilizar ese término, porque el tema de la legislación cada vez está peor. Es decir, antes era más fácil utilizar el tema de facial simplemente para un estudio de mercado de cuántas personas hay por edad, o sea, por rango de edad, cuántas personas hay o han entrado por género, ¿vale? Entonces es bastante complejo ahora mismo. También tengamos en cuenta una cosa, que el reconocimiento facial realmente no sería reconocimiento de identificación, sino solo reconocimiento. La diferencia está en que la identificación necesita una base de datos con la que contrastar. Y el reconocimiento simplemente es reconocer ciertos patrones que te dicen qué edad puede tener una persona y qué género puede tener la misma, ¿vale? Y el control de caja es muy similar a lo que hemos hablado con la gestión de cola, pero también podemos utilizar una variante que es el SysPOS, que lo que nos permite es asociar la, vi- la- la videovigilancia por la parte de arriba, ¿vale? De manera cenital, con la generación de tickets que se generan en la propia caja, ¿vale? Cada vez que se tica un producto o se hace una compra, se registra un nuevo evento en el grabador. En cuanto a la gestión de aparcamientos, ¿aquí qué tenemos? Tenemos la posibilidad de controlar básicamente cualquier aspecto relacionado con un parking físico, pero además tenemos también la posibilidad de la prevención de fraude, que esto es muy interesante, y el control de presencia de personas en determinadas zonas prohibidas o acotadas a solo, por ejemplo, uso de personal. Bien, ¿a qué me refiero con todo esto? Pues bueno, en el tema de fraude. En el tema de fraude tenemos la parte de si un vehículo entra en un parking y el cliente luego pone una denuncia de no, es que me han roto el espejo o me han pinchado las ruedas estando en el parking. Bueno, pues entonces eso lo que nosotros podemos ofrecer es, vamos a detectar
la entrada y vamos a detectar la salida. Pero en vez de abrir las puertas o las barreras de manera automática en el momento de la lectura, lo que nosotros vamos a hacer es darle 5 segundos, por ejemplo, estimado, ¿vale? 5 segundos de espera para que las cámaras que haya alrededor del vehículo puedan grabar en alta definición la entrada y la salida. De esta manera podemos ver el estado antes y después de la presencia en el parking. Con lo cual, en el momento que me digan, no, es que tenemos aquí este espejo, me lo han roto estando aquí dentro. Vale, bueno, pues entonces ahí tenemos la posibilidad de contrarrestar ese argumento. El tema de la presencia de peatones, ya sea en la entrada que está solo habilitada para vehículos o a lo mejor en determinadas zonas que solo y exclusivamente estén pensadas para vehículos o zonas restringidas o zonas peligrosas, ¿vale? También podemos tener esa detección. En el momento que se produzca una detección de personas en un sitio que no está permitido, se podrá generar cualquier tipo de evento al personal de control. En las estaciones de servicio tenemos la posibilidad de controlar los impagos en surtidores, es decir, una vez más, el tema de fraude podemos solventarlo o podemos intentar mitigarlo por esta parte, porque una misma empresa de estaciones de servicio, por ejemplo, puede ser Repsol, Cepsa, Galp, lo que queráis, puede tener una base de datos a la que todas las gasolineras, todas las estaciones puedan tener acceso. De esta manera se puede tener controlados cuáles son los vehículos asociados a morosos. Es decir, esas personas que cogen, echan gasolina y ala, se van como si no hubiese pasado nada. En ese momento, la siguiente vez que esa persona o ese vehículo, mejor dicho, decida repostar en cualquiera de las estaciones de servicio que tenga acceso a esa base de datos, automáticamente se le bloqueará el acceso al surtidor. ¿Vale? Entonces tendrán que ir al responsable, decir qué pasa, no sé qué, bueno, todo ese rollo. Entonces se le mostrará el vídeo del momento en el que se fue sin pagar, ya sea ese propietario o a lo mejor, como ha podido suceder, familiares cercanos, por ejemplo. El tema de la vigilancia eficaz, no olvidemos que la analítica perimetral nos puede ayudar muchísimo a la hora de ayudar a un vigilante físico, ¿bien? O incluso por las noches. Por las noches a lo mejor no hace falta tener un vigilante 24 horas, sino que simplemente podemos ayudarnos de una persona en los momentos más críticos. Podemos tener también el control de afluencia, podemos tener unas estadísticas de acceso, de cuántos vehículos acceden al recinto o cuántos vehículos van a qué surtidor y todo eso al final, esas estadísticas pueden ayudar mucho a la hora de tomar decisiones por parte de los responsables. También podemos hacer uso de la gestión de matrículas gracias al control de accesos por ejemplo, un horario restringido. Hay gasolineras de autoservicio que a lo mejor puedan tener algún tipo de acuerdo con alguna empresa de transportes y solo y exclusivamente esas empresas o esa empresa de transportes puede acceder en determinado horario, sobre todo por la noche, a esos recintos para que el conductor pueda descansar de manera segura, que pueda repostar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Ese tipo de situaciones también las podemos controlar nosotros. Como hemos comentado antes, el tema de Heatmap, el análisis de comportamiento en tienda, dependiendo de las gasolineras o establecimientos que sean, también podemos acceder a esa solución. Y el tema de fraude, ya no solo nos basamos en fraude de hecho gasolina y me voy, sino también en los túneles de lavado. En los túneles de lavado tenemos el mismo comportamiento que podemos tener en el acceso al parking. Antes de activar la máquina, antes de activar la barrera para que pueda acceder a la máquina y demás, podemos grabar en alta definición todos los aspectos del coche. Con lo cual,
tanto en la entrada como en la salida del túnel de lavado se va a quedar grabado y se va a poder ver la diferencia entre un vehículo, o sea, entre el antes y el después del vehículo. En cuanto a las Smart Cities, vale. En cuanto a las Smart Cities, por ejemplo, podemos tener la gestión de plazas de aparcamientos de los parkings públicos, esos en los que, oye, pues tengo 4 parkings y tengo 50 plazas en uno, 100 en otro, 80 en otro, ¿vale? Todo eso se puede ver, se puede gestionar e incluso se pueden enviar mensajes a los paneles luminosos que pueda haber repartidos en toda la ciudad, ¿vale? En toda la población. Eso es bastante interesante. La parte de infracciones de tráfico y la estimación del flujo de vehículos también lo es, porque podemos tener una integración con la base de datos del ayuntamiento, con la base de datos de la policía en ese caso también, para poder controlar, por ejemplo, vehículos con la ITV pasada, sin seguro, que no puedan acceder por determinadas zonas, por ejemplo, bajas emisiones, etcétera, etcétera. Eso lo podemos gestionar. También cuánto flujo de vehículos podemos tener en cada uno o de cada una de las entradas o de cada uno de los puntos de interés. Eso también lo podemos hacer. Control de accesos ya no solo de carga y descarga, de logística, sino también en el casco antiguo, por ejemplo, qué vehículos pueden acceder. Solo y exclusivamente, por ejemplo, los vecinos pueden acceder o aquellos que hayan solicitado acceso a las autoridades. El caso de poder tener nuestras soluciones desplegadas por una Smart City, lo que nos permite también es proteger de una manera muy, muy eficaz y muy, muy eficiente sin necesidad de tener tanto personal físico, sino que a lo mejor un número reducido de personas pueden gestionar un gran número de emplazamientos gracias al tema de la analítica y poder coordinar con las personas físicas, con las personas de calle, para poder, eh, para poder gestionar mejor los eventos que se puedan producir. Y bueno, para ir terminando, estos son algunos de los clientes que han confiado en nosotros. Por parte de Baelsi, sí es verdad que nuestros inicios están muy relacionados con el Ministerio del Interior y con Defensa. Tenemos una gran trayectoria con la Policía Nacional, con Guardia Civil también. Tenemos proyectos hechos con MediaMarkt, con Telefónica, con Mercadona. Tenemos hoteles bastante, bastante interesantes y, bueno, que son bastante conocidos, evidentemente. Y en Barcelona también tenemos bastantes, bastantes cositas interesantes. ¿Cuáles son nuestros principales partners? Pues aquí los tenéis. Tenemos a Dahua, tenemos a Optex, que tenemos una gran relación con ellos, Axis, Bobotics, Eagle-Eye, ¿vale? Todos estos. Comentaros que en cuanto a VMS estamos integrados con Milestone. De hecho, estamos en el marketplace suyo. En cuanto a Desico, también tenemos una integración directa o con Dorlet también, ¿vale? Simplemente que lo tengáis en cuenta. Y como casos de éxito, lo que sí os puedo comentar es que la ciudad de Cannes, por ejemplo, tema Smart Cities, control de tráfico y demás, tenemos más de 300 cámaras repartidas por la población. En Salamanca tenemos, creo que han aumentado, son unas 35 cámaras de control de acceso que controlan las zonas de casco histórico, ¿vale? El acceso. Siempre tienen que solicitar, a no ser que sean los residentes, evidentemente, tienen que solicitar el paso a la policía y al ayuntamiento. Es decir, solicito pasar por aquí, porque tengo que llevar a la abuela al hospital, porque tengo una mudanza, por trabajo, ¿vale? Lo que sea. No porque a ti te dé la gana, porque en ese caso te van a decir que no puedes pasar y como te pillen, pues te multan. No pasa nada.
El Banco Popular también es cierto que tenemos el perímetro de la sede protegida con nuestra solución. El control de acceso al recinto del Rocío también se hace con nuestra analítica. Premia de Mar tenemos una solución muy parecida a Salamanca y a Cannes, y uno de los últimos casos de éxito, por ejemplo, de People Gas, que es análisis con cámaras térmicas para proteger el perímetro de la instalación. ¿Vale? Y por mi parte, nada más. Simplemente estos son mis datos. Si necesitáis cualquier cosa, ahí tenéis mi teléfono, ahí tenéis mi email y la ubicación de las nuevas oficinas de Baelsis. ¿Vale? Por mi parte, nada más. No sé si queréis comentar algo más, algo que se haya quedado en el tintero, algunas dudas, quejas, lamentaciones, como aquel que dice.